Esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Bienvenidos. Unas noticias en las que nos acompaña hoy Pascal Roa. Hola, Pascal. Hola, Raquel. Qué placer estar aquí del otro lado del micrófono. La verdad que sí, siempre comenta las noticias con Jorge Rosenblum, con nuestro director Pascal desde Jerusalén, pero en esta ocasión estás aquí en Madrid, has visitado los estudios de Radio Sefarad y quién mejor que tú que para comentar estas noticias que tienen los siguientes titulares. Acusan de homicidio negligente al conductor del autobús que atropelló y mató a un joven manifestante jaredí en Jerusalén. El cruce fronterizo de Rafah no se abrirá hasta que los restos del sargento mayor Ran Gibili sean devueltos a Israel. Esto es lo que ha declarado Benjamin Netanyahu. El movimiento de protesta nacional en Irán sigue creciendo mientras el jefe del ejército amenazó con responder a la retórica hostil de Trump y Netanyahu. El diario El País, objeto de críticas, tras afirmar que el juez del juicio contra Maduro es imparcial a pesar de ser judío. El diario eliminó la desafortunada frase ante las protestas recibidas. Les damos más datos acerca de esta primera noticia que les adelantábamos. Acusan de homicidio negligente al conductor del autobús que atropelló y mató al adolescente ultraortodoxo Joseph Eisenthal, de 14 años. Esta trágica muerte se produjo durante una protesta contra el reclutamiento militar en Jerusalén, después de que el conductor del autobús, ciudadano árabe-israelí, embistiera un grupo de manifestantes que participaban en una protesta jaredí ultraortodoxa contra la ley de reclutamiento militar en las inmediaciones de la entrada a Jerusalén. El hecho ocurrió en un contexto de disturbios, bloqueos de calles y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Según la información policial, el chofer fue detenido en el lugar y declaró que se encontraba rodeado por manifestantes que bloqueaban la vía. De acuerdo con el informe policial, el conductor habría retrocedido inicialmente antes de acelerar y arremeter contra la multitud. Pascal. Sí, Raquel, esta noticia es triste. No es la primera vez que hay esa especie de ataque por embestida de coche, pero suele ser de otro índole, suele ser palestinos que atropellan a ciudadanos israelíes, pero en esta ocasión es distinto. Se trata de un acontecimiento dentro del país, en Jerusalén, por un conductor de autobús contra un joven ultraortodoxo. Y es una señal de que realmente, como tú decías hace unos segundos, es un hecho del que se habla todos los días en Israel, el reclutamiento. Bueno, ¿cómo conseguir el reclutamiento de los ultraortodoxos? Es una cuestión que deja a la sociedad muy dividida, aunque la mayoría secular de Israel, por supuesto, está a favor. Y la cuestión se ha agudizado aún más desde el 7 de octubre de 2023, cuando de repente el ejército israelí se encontró con una necesidad existencial casi de conseguir más reclutas. Desde el verano pasado, desde una decisión de la Corte Suprema de Israel, ya no hay exenciones para los ultraortodoxos. Los jóvenes que estudian en los centros religiosos, en las yeshivot, ya no pueden ser exentos. Así que día sí, día también hay manifestaciones de ellos contra esa nueva ley que se prevé para que se recluten. Sí, de hecho este tema, como dices, polariza a la sociedad israelí y en los últimos días ha derivado en manifestaciones masivas y enfrentamientos en Jerusalén. El conductor ha afirmado que no embistió a la multitud y por lo tanto provocó la muerte de este joven por odio a los judíos, sino porque le impedían el paso. Bueno, hay otros métodos, ¿no?, para seguir cumpliendo con su función y no arremeter contra población indefensa. Continuamos en este informativo que nos traslada a Hamas, a Gaza, en coordinación con Israel. Hamas, la Yihad Islámica y la Cruz Roja están reanudando la búsqueda de los restos del último rehén en Gaza, el sargento mayor Ran Gibili. La coordinación con Israel permite a Hamas continuar la búsqueda en el lado de las fuerzas de defensa de Israel de la línea amarilla.
Esta búsqueda se lleva a cabo en Zeitoun, en el norte de Gaza. El barrio está dividido por la línea amarilla que separa la franja entre Hamás y los territorios controlados por Israel. El cruce fronterizo de Rafah no se abrirá hasta que los restos del sargento mayor Ran Gibeli sean devueltos a Israel. Esto es lo que ha declarado, como les adelantábamos en titulares, el primer ministro Benjamin Netanyahu, según un informe publicado este martes por la emisora pública israelí Kan News. Sí, con esto tiene que ver la problemática de la ayuda humanitaria. Rafah, que es el punto fronterizo entre Gaza y Egipto, siempre ha sido un punto de discordia porque se dejó cerrado durante las hostilidades, se intentó volver a abrir y a cerrar. Es una forma que tiene el gobierno de Israel para presionar a Hamás, no solo, por supuesto, para conseguir los restos del último rehén que queda en la franja, sino también para conseguir el famoso desarme de Hamás. Desde hace varias semanas que se firmó el cese del fuego, la cuestión de la fase 2 del plan de Trump, que es el desarme, la desmilitarización de la franja, queda todavía pendiente y quedará pendiente, a mi juicio, durante muchos meses todavía, porque ¿quién llevará a cabo esa tarea de desarmar a Hamás? A pesar del wishful thinking, de los deseos de la administración Trump y, por supuesto, de la sociedad israelí. Esto no se conseguirá sino con la fuerza, y esto es una realidad del terreno que la gente tiene que tomar en cuenta. Nos situamos ahora en Irán. Las fuerzas de seguridad iraníes se enfrentaron nuevamente con manifestantes mientras el movimiento de protesta nacional sigue creciendo y la población vuelve a ganar la calle en una multitudinaria protesta contra el régimen. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó que el gobierno abrirá una investigación sobre las denuncias de violencia de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes. También mencionó un incidente en un hospital de la ciudad. Pezeshkian comunicó a los manifestantes que gran parte de la situación económica está fuera del control del gobierno, advirtiendo que cualquier intervención solo podría empeorar la fuerte inflación. Golpear al personal médico y atacar a los heridos con gases lacrimógenos y municiones constituye un claro crimen de lesa humanidad, tuiteó el Departamento de Estado de los Estados Unidos en su cuenta en Farsi. Uh-huh. Sí, estamos siguiendo efectivamente desde hace varios días las multitudinarias manifestaciones en las calles de las ciudades de Irán, y esto crea mucha preocupación, por supuesto, en el régimen islamista radical del país. Y también tenemos cierto seguimiento de la prensa europea. La estaba siguiendo durante estas vacaciones con dificultad para explicar de qué se trata. Es decir, que son realmente manifestaciones en contra del régimen, en contra de la opresión, en contra de la dictadura que representan, la dictadura islamista radical. Por supuesto que esto viene a raíz de condiciones económicas muy negativas. Ya llevamos en la radio hablando de las condiciones económicas muy duras, sobre todo después de las sanciones que impusieron los representantes de las Naciones Unidas, que se encargan de supervisar el programa nuclear del país. Se aplican sanciones desde hace varios meses y esto realmente tiene consecuencia. Estamos siguiendo desde hace, como decía, varias semanas, meses, la caída de la moneda local, el encarecimiento de la vida en todos los aspectos. Así que la gente, por supuesto, ha salido a la calle harta de esta situación, pero detrás de todo esto es un fracaso total de un régimen que tarde o temprano desaparecerá. Un régimen que además advierte que no se quedará de brazos cruzados ni permitirá que las potencias extranjeras lo amenacen después de que Estados Unidos e Israel respaldaran públicamente las protestas antigubernamentales en el país persa. El régimen de los ayatolás no desaprovecha, Pascal, ninguna oportunidad para amenazar tanto a Estados Unidos como a Israel, ¿no? Sí, eso se llama echar balones fuera. Es muy típico de estas dictaduras que enseguida
culpan a Israel de todos los males de la tierra y ahí pues no es una excepción. Israel, Estados Unidos son los culpables de todo lo que está pasando en este país, pero realmente estamos viviendo, o sea, empezamos 2026, estamos viviendo grandes cambios. O sea, terminamos 2024 con la caída de Bashar al-Assad. Puede que empecemos 2026 con una posible caída del régimen de los ayatolás, porque todo ha sido fracaso para ellos. La política de los proxies, Hamas, Houthis, Hezbollah sobre todo, o sea, queda muy poco de Hezbollah, ha sido un gran fracaso, y esa política que tenían de invertir mucho dinero en los proxies contra Israel ha fracasado, y detrás de todo esto es el fracaso mismo del régimen. Bueno, esperemos que se cumpla tu pronóstico, se cumplan tus palabras. Ya nos lo contarás desde Jerusalén, pero ahora encaramos la última noticia de este informativo. El diario español El País ha sido objeto de fuertes críticas después de publicar un artículo en el que describía al juez Alvin Hellenstein, que presidirá el juicio del expresidente venezolano Nicolás Maduro, como imparcial, a pesar de ser un destacado miembro de la comunidad judía. Hellenstein, de 92 años y de fe judía ortodoxa, fue nombrado juez federal en el Distrito Sur de Nueva York hace casi 3 décadas por el expresidente estadounidense Bill Clinton, y ha tenido una larga carrera en la justicia federal estadounidense. La sección del artículo del País, que generó polémica y que posteriormente fue editada, decía: Hellenstein, que estudió Derecho en la Universidad de Columbia en Nueva York, comenzó su carrera como funcionario en el tribunal que ahora preside. A lo largo de su carrera ha emitido sentencias bien fundamentadas y se ha esforzado por mantener la imparcialidad, a pesar de ser un miembro prominente de la comunidad judía. Increíble, Pascal. Sí, y hay que añadir efectivamente que esta referencia luego fue eliminada ante las protestas recibidas, y te voy a decir, no solo en España, no solo por parte del público hispanohablante, sino, como lo estaba comprobando en las redes, por gran parte de la prensa internacional y de los comentaristas internacionales. En Israel incluso se ha hablado de esto, lo estaba comprobando esta mañana. A menudo uno me pregunta qué es antisemitismo, o yo tengo dificultades para explicar a la gente qué es antisemitismo. Muchas veces se disfraza, como sabemos, de antisionismo y se usa matices y se intenta pasar entre las gotas de la lluvia, pero esta vez tenemos un caso de antisemitismo de manual. Absolutamente. Sí, un caso que han criticado, por ejemplo, figuras como la ex vicealcaldesa de Jerusalén, Flor Hassan Naum, que ha calificado la publicación como antisemitismo asqueroso. También el Congreso Judío Europeo, la prensa, el Jerusalem Post, que, como apuntabas, bueno, un ejemplo de antisemitismo con el que han retirado ese comentario, como apuntaba Pascal Roa, nuestro colaborador, al que despedimos. También a ustedes, que sea muy buena tu ascensión a Jerusalén, tu viaje. Sí, seguiremos comentando y aportando desde Jerusalén la semana que viene. Así sea. A ustedes les invitamos a seguir escuchando Radio Sefarad. Gracias.